Mi tía se burló de mi negocio diciendo que era para muertos de hambre, pero cuando su empresa quebró, me llama todos los días para pedirme trabajo porque ahora la muerta de hambre es ella. ¡Qué ironía! Desde que tengo memoria, mi tía Laura ha sido ese tipo de persona que entra a un lugar como si todo le perteneciera, como si el aire que respira fuera más exclusivo que el del resto. Como si su existencia mereciera una reverencia permanente del mundo. No importaba si estábamos en una comida familiar, en una sala de espera, en la fila del banco o incluso en el maldito velorio del abuelo, ella siempre encontraba la manera de girar la atención hacia sí misma. De remarcar que su vida era más interesante, que sus decisiones eran más inteligentes y, sobre todo, que todo lo que hacíamos los demás era, en sus palabras, una versión más barata de lo que ella ya había superado. Su empresa de catering era su estandarte de orgullo, su trofeo personal, su carta para humillarte sin levantar la voz. Cada vez que hablaba del asunto, lo hacía con ese tonito meloso mezclado con condescendencia. Como quien cuenta una historia de éxito mientras se limpia las uñas porque ya está demasiado lejos para preocuparse por los que todavía están intentando. Por eso, cuando decidí abrir mi primer food truck, supe desde el primer segundo que no podía esperar ni un mínimo de apoyo por parte de ella. No porque no entendiera de negocios, sino porque lo mío, para ella, nunca iba a ser algo digno. Nunca lo dijo con esas palabras exactas, pero lo dejaba claro con cada gesto, cada comentario pasivo-agresivo. Cada vez que desviaba la mirada cuando hablaba de mis planes como si yo le estuviera contando que iba a vender limonada en la acera de una escuela. Durante años había escuchado cómo se burlaba de los emprendedores de pacotilla que vendían tacos en la calle o montaban negocios desde la cochera. Para ella, todo lo que no tuviera una sala de juntas, empleados uniformados y una tarjeta de presentación con diseño minimalista, era una fantasía de desempleado con delirios de grandeza. Lo que más me jodía no era que pensara así, sino que lo dijera sin pudor frente a todo el mundo. En la primera cena familiar en la que se enteró oficialmente de mi proyecto, lo anunció como si fuera un chiste: mi sobrina ahora es chef de la calle, prepárense para los hot dogs gourmet de a $5. Algunos se rieron incómodos, otros bajaron la mirada, pero nadie la corrigió, nadie dijo nada. Y eso duele. No por el comentario, sino porque ahí entendí que para todos ellos, su voz seguía teniendo más valor que mis esfuerzos. Porque ella, la exitosa, la elegante, la empresaria, seguía siendo la autoridad de lo que era digno de admiración o no. Y sin embargo, ahí estaba yo. Con un préstamo aprobado con las uñas, un tráiler viejo al que le tuve que cambiar hasta los frenos yo misma porque no me alcanzaba para contratar a un mecánico, una plancha que apenas si calentaba pareja. Y las ganas acumuladas de demostrar, no solo que podía hacerlo, sino que podía hacerlo bien. Durante meses dormí menos de 5 horas al día, me levantaba con la espalda hecha mierda, con los ojos hinchados de tanto humo y grasa, pero con una convicción que jamás en mi vida había sentido antes: esto era mío. Nadie me lo estaba regalando, y aunque me cayera, lo iba a levantar sola, sin necesidad de andar suplicándole a nadie. Pero claro, eso no significaba que el resto del mundo fuera a celebrarlo. En la inauguración de mi primer food truck, cuando logré ponerlo frente a una zona universitaria con buen tráfico y después de semanas de papeleo y permisos, la invité por cortesía. No porque pensara que iba a cambiar de opinión, sino porque no quería que nadie pudiera decirme después que no lo intenté. Llegó una hora tarde, con un vestido de lino blanco, gafas de sol gigantes como si fuera una celebridad, y un perfume tan empalagoso que me dio dolor de cabeza. Se acercó a la ventanilla, miró el menú impreso en cartulina, y dijo, textual: ¿esto es? Ay, mi amor, esto es para muertos de hambre. Tú eres inteligente, podrías estar haciendo algo de verdad, ¿por qué te rebajas a esto? Ese día no le respondí. Me tragué cada palabra que me quiso salir porque tenía clientes esperando, porque mi equipo, que en ese momento era solo mi mejor amiga y mi primo, me necesitaba enfocada, no llorando en una esquina. Pero dentro de mí algo se rompió, y a la vez, algo se encendió. No sé cómo explicarlo, pero sentí esa furia densa, esa decepción amarga que se mezcla con determinación. Me juré que algún día ella iba a tragarse cada una de esas palabras. Que algún día, esa misma lengua con la que me humilló en público, me iba a pedir trabajo.
Y que yo, con la misma calma con la que ella me menospreció, iba a dejarla esperando afuera de mi cocina como si fuera una desconocida más. Lo que nunca imaginé es que ese algún día iba a llegar más rápido de lo que pensaba. Porque la vida, a veces, tiene un sentido del humor muy hijo de puta. Y cuando decide ajustarte cuentas, lo hace con una precisión que no te da tiempo ni de acomodarte. Mi tía, la señora de los banquetes exclusivos, la que despreció mi negocio para muertos de hambre, pronto iba a saber lo que era rogar por un puesto, y encima, rogarme a mí. Y yo estaba más que lista para hacerla morder el polvo. Actualización 1. Pasaron poco más de 6 meses desde aquella inauguración donde mi tía decidió burlarse de mi negocio como si fuera el chiste del año. Como si cada esfuerzo que había puesto en levantar ese pequeño food truck no valiera más que una mueca de desprecio disfrazada de broma. Y aunque durante semanas esa escena me dio vueltas en la cabeza, aunque la reviví en mi mente más veces de las que quisiera admitir, no dejé que eso me quitara el enfoque. Todo lo contrario. Esa rabia sorda, ese ardor en el pecho, lo convertí en combustible. Mientras ella presumía cenas en casas con lámparas de araña y arreglos florales de 5 pisos, yo cocinaba a la intemperie, con el sudor escurriéndome por la espalda, el cabello amarrado a la fuerza con una liga vieja, y las uñas manchadas de especias y grasa. Pero cada cliente satisfecho, cada fila que se formaba frente al tráiler, era para mí como un fuck you silencioso pero poderoso. La zona donde me había instalado al principio era una calle cerca del campus de la Universidad de Texas, una calle donde los estudiantes caminaban como hormigas todo el día. Donde sabías que si lograbas fidelizar aunque fuera al 10% de esa marea humana, ibas a tener ventas estables, flujo constante, y lo más importante, visibilidad. Todo empezó con 3 salsas caseras, 5 combos distintos y una oferta de 2x1 los viernes por la noche. Al principio era yo la que cocinaba, atendía, limpiaba, hacía los pedidos, actualizaba las redes y respondía los mensajes a las 3 de la madrugada. Me sentía muerta, sí, pero era una muerte rica, una muerte con propósito. A veces me reía sola de lo mucho que había cambiado mi rutina. Antes me pasaba 8 horas en una oficina respondiendo correos inútiles para un jefe que ni sabía mi nombre, y ahora me pasaba 12 cocinando, gritando por papas extra y llevando la contabilidad en una libreta con manchas de ketchup, pero sintiendo que cada maldito segundo contaba. Una tarde, cuando estaba guardando las cosas después de una jornada especialmente caótica, se acercó un tipo de mediana edad con una gorra del equipo de fútbol americano de la universidad. Le había servido un wrap vegano como parte de una colaboración con una organización estudiantil de vida saludable. Me dijo que era coordinador de eventos deportivos y que andaban buscando food trucks para algunos partidos. Me dejó una tarjeta y me pidió que le mandara una propuesta para un contrato de temporada. Pensé que era una broma, que seguro tenía hambre y solo quería quedar bien para comer gratis, pero aún así le escribí. Le mandé un menú formal, con un par de ideas, una cotización básica y una carta explicando el concepto de mi negocio, comida rápida hecha con ingredientes locales, bien sazonada y a buen precio. 3 días después me respondió aceptando. Ahí fue cuando supe que la cosa se había puesto seria. Con ese contrato, las ventas se duplicaron. Al principio era solo un día a la semana durante los partidos de viernes, pero luego agregaron prácticas, torneos internos y hasta un par de ferias estudiantiles. La comunidad se volvió parte de mi crecimiento. Me empezaron a recomendar en TikTok, en Instagram, incluso en Twitter. Un estudiante grabó un video probando mi perro de jalapeños con mayonesa chipotle y se viralizó con más de 400,000 reproducciones en 3 días. Empezaron a llegar clientes solo por haberlo visto. No tenía idea de cómo manejar tanta atención, pero tampoco iba a desperdiciarla. Invertí en otro tráiler más pequeño, contraté a 2 ayudantes, imprimí camisetas con el logo, que me había hecho gratis la hija de una clienta, y empecé a pensar en grande. Durante todo ese tiempo, mi familia seguía observando desde lejos. Mis papás no entendían del todo el modelo de negocio, pero veían que no les pedía prestado ni que llegaba llorando los domingos, así que empezaron a apoyarme de verdad.
Mis primas me preguntaban cómo era eso de ser tu propia jefa, si valía la pena, si era demasiado pesado, y yo siempre respondía lo mismo, no es fácil. Pero al menos no tengo que sonreírle a un jefe pendejo que me habla como si fuera una niña. Pero claro, de mi tía Laura, ni una palabra. En el grupo de WhatsApp familiar ni felicitaciones, ni emojis, ni likes a mis publicaciones, ni un solo gesto que delatara que sabía lo que estaba pasando. Como si no existiera. Como si el hecho de que estuviera empezando a brillar le quemara las retinas. Hasta que llegó Acción de Gracias. La cena se hizo como todos los años en casa de mi abuela, una tradición inquebrantable donde todos, incluso los más creídos, tenían que aparecer aunque fuera por compromiso. Yo ya sabía que iba a verla, así que respiré hondo, me arreglé sin exagerar y llegué puntual. Cuando entré, algunos ya sabían que me estaba yendo bien, otros me preguntaron con buena onda cómo iba todo, y yo respondí sin alardear, pero tampoco escondiendo nada. Ella llegó una hora después, como siempre, con su entrada triunfal y su perfume que parecía diseñado para humillar a los alérgicos. Caminó como si desfilara por una alfombra roja, saludó uno por uno con un beso en el aire, y cuando llegó a mí, me miró de arriba abajo y dijo con esa voz suave pero venenosa, ¿sigues con lo del carrito de hot dogs? Yo acabo de cerrar un evento en Lake Travis de $80,000. Un espectáculo de luces, orquesta en vivo, todo impecable. No me dio chance de contestar. Se giró en cuanto terminó de hablar y se fue a sentar con su copa de vino blanco, como si acabara de tirar la última palabra en una discusión inexistente. Pero esa vez no me dolió. Esa vez no me afectó como antes. Porque ya no era la misma. Ya no era la sobrina que soñaba con validación ajena. Ahora era una mujer con empleados, facturación real, contratos firmados y clientes fieles. Lo único que sentí fue una mezcla rara de lástima y superioridad. Porque sabía, lo sentía en los gestos, en las comisuras de su boca, en la forma en que tomaba el vino sin disfrutarlo, que algo ya no estaba bien en su castillo de cristal. Algo se estaba resquebrajando. Y yo, sin mover un solo dedo, estaba justo en la posición perfecta para ver cómo empezaba a caerse. Actualización 2. Había pasado más de un año desde que mi tía apareció en Acción de Gracias con esa sonrisa forzada y el comentario de los $80,000 en Lake Travis, como si estuviera escupiendo perlas desde su trono invisible. Intentando mantener una fachada que ya empezaba a resquebrajarse por todas partes. Y aunque en aquel momento no tenía pruebas concretas de que las cosas estuvieran yéndole mal, lo cierto es que no necesitaba ser experta en finanzas para notar que esa arrogancia suya, esa que solía ser natural y constante como un tic nervioso, se estaba convirtiendo en algo más tenso, más desesperado. Como si supiera que el techo se le venía abajo pero aún intentara colgar cortinas nuevas para fingir que no. Lo gracioso de todo es que no tuve que investigar nada, la información, como suele pasar con las desgracias ajenas, empezó a llegar sola, sin que yo la buscara. Como si el universo hubiera decidido regalarme ese espectáculo de forma lenta, jugosa y detallada. El primer indicio real fue una publicación en Facebook, de esas que comparten los proveedores de servicios que llevan años en el medio y que se conocen entre todos. Era un pastelero con el que yo había trabajado en una feria de emprendedores y que, sin poner nombres, escribió algo como cuando te contratan para un evento millonario pero a la hora de pagarte te salen con cheques rebotados y excusas. Lo dejé pasar al principio, hasta que días después otro florista, uno al que mi tía solía contratar desde hace años, comentó en un post que había dejado de colaborar con ciertas empresas que no valoran el trabajo y te hacen perseguir los pagos como si fueras tú el que les debe. Y ahí fue cuando todo empezó a tomar forma. Lo confirmé semanas después gracias a una antigua compañera mía del trabajo corporativo. Alguien que había estado en una boda organizada por la empresa de mi tía y que me llamó solo para contarme entre risas que el evento había sido un completo desastre, comida servida fría, meseros confundidos. Una mesa que se rompió a mitad del brindis, y lo peor de todo, novios furiosos reclamando reembolsos a gritos. Me lo contó como si fuera un chisme sabroso, pero a mí me cayó como un trago de whisky añejo, fuerte, pero delicioso. No lo dije en voz alta, pero lo saboreé como si fuera venganza líquida, porque sabía perfectamente que en su mundo,
Un evento fallido era como un tatuaje en la frente. Y lo más irónico era que justo mientras ella pasaba por eso, yo estaba inaugurando mi segundo food truck, estacionado en una zona estratégica cerca del downtown. En colaboración con un festival de música alternativa que trajo miles de asistentes en un solo fin de semana. Aquel segundo tráiler fue posible gracias al contrato con la universidad, a las recomendaciones en redes, y también a que había aprendido a moverme como pez en el agua entre licencias, trámites y proveedores. A diferencia de mi tía, que creía que un logo bonito y un salón elegante eran suficientes para mantener a flote una empresa, yo entendí desde el principio que la única forma de crecer era sudando la camiseta. Estando encima de cada detalle, escuchando al cliente y, sobre todo, respetando a tu equipo. Mis empleados no eran números, eran personas que habían creído en mi idea cuando todavía no era más que un sueño mal dibujado en una libreta manchada de salsa barbacoa. Y eso, a la larga, hizo toda la diferencia. Con el segundo tráiler funcionando a tiempo completo y una tercera unidad ya en planes, una furgoneta adaptada para catering móvil en eventos privados. Mi nombre empezó a circular en lugares donde antes solo sonaban los grandes. De repente, me llamaban para cotizar en cumpleaños de influencers, en bodas al aire libre, en festivales gastronómicos. Y aunque yo siempre mantuve los pies en la tierra, empecé a notar que quienes antes me miraban como una vendedora de hot dogs con aspiraciones ahora me buscaban como una opción seria, confiable, rentable. Lo sentí incluso dentro de mi familia, donde el tono de las conversaciones cambió. Mis primos, que antes me preguntaban con cierto aire de curiosidad ingenua, empezaron a pedirme consejos reales para arrancar proyectos. Mis tíos, que solían preguntarme en broma si ya había abierto una sucursal en Beverly Hills, ahora me felicitaban por haberle encontrado el truco al negocio. Pero la única que seguía en silencio, como un maldito fantasma con los tacones rotos, era mi tía Laura. Su ausencia empezó a notarse. De pronto dejó de publicar fotos de eventos en Instagram. Cerró su cuenta de Facebook. Desaparecieron los videos promocionales donde antes aparecía con ese tono de voz dulce que usaba para describir canapés y centros de mesa como si fueran obras de arte. Incluso en las reuniones familiares, que ya de por sí eran tensas, su presencia se volvió esporádica, escasa, casi inexistente. Se excusaba con supuestos viajes, retiros espirituales, una enfermedad que nunca especificó. Pero todos sabíamos que lo que realmente pasaba era que no quería mostrar la cara porque ya no tenía nada que mostrar. Ya no era la exitosa. Ya no era la admirada. Ya no era la que tenía la palabra final. Yo, por mi parte, no decía nada. No necesitaba hacerlo. Cada vez que llegaba a casa de mis padres con una caja de tacos extra para compartir o cuando hablaban de mí en los almuerzos, bastaba con ver cómo mi nombre era mencionado con respeto, no con pena, no con sorna. Con respeto real, para sentir que todo ese dolor acumulado, todas esas humillaciones pasadas, habían valido la pena. Porque mientras ella se ahogaba en el silencio de su propio fracaso, yo estaba creciendo, respirando éxito en cada jornada maratónica, en cada cierre de caja con números positivos, en cada noche donde, a pesar del cansancio, podía dormir sabiendo que no le debía nada a nadie. El día que más confirmé que todo estaba cambiando fue cuando me llamaron para cubrir un evento en el mismo salón donde ella solía hacer sus cenas más lujosas. El lugar, ahora manejado por otros dueños, me pidió un servicio de comida urbana con sabor real para una boda de 120 personas. Entré por la misma puerta que ella cruzaba antes con vestidos de gala y asistentes detrás de ella. Yo llegué con jeans manchados de grasa, una tabla de cortar bajo el brazo, y el corazón hinchado como nunca. Mientras montábamos el stand y los invitados empezaban a probar nuestras empanadas de brisket y los sliders de pollo frito, una señora me dijo que era la mejor comida que había probado en una boda. Quise reírme. Quise gritarle que ahí, en ese mismo salón, mi tía solía burlarse de negocios como el mío. Pero no lo hice. Solo asentí, le serví otra porción y volví a la cocina. Porque para mí, esa noche, la verdadera victoria era estar ahí, trabajando duro, sí, pero con la certeza de que cada paso que daba era un paso que ella ya no podía alcanzar. Actualización 3.
Casi 18 meses después de aquella acción de gracias, cuando mi tía todavía tenía suficiente aire en los pulmones como para presumir eventos ficticios entre copa y copa, la llamada llegó. No fue un mensaje de texto, no fue un correo formal pidiendo una reunión, ni una solicitud educada enviada por alguien más en su nombre. Fue una llamada directa, personal, con su nombre en la pantalla, con ese tono que inmediatamente me puso en alerta porque, después de todo lo que había pasado, ella era la última persona con la que yo esperaba, o deseaba, hablar. Eran las 7:10 de la mañana de un lunes. Yo estaba en mi oficina improvisada, una bodega que también funcionaba como centro de operaciones, almacenamiento de insumos y zona de descanso para el personal. Revisando los pedidos del fin de semana y peleándome con un proveedor por unas papas que habían llegado con moho. El celular sonó 3 veces antes de que lo mirara, y cuando vi su nombre, mi primer impulso fue rechazarla. Pero algo en mí, ese instinto que uno tiene cuando huele sangre, me dijo, contesta. Su voz al otro lado de la línea no era la misma de siempre. No tenía ese tono seguro y empalagoso con el que solía hablar cuando quería mostrar que estaba por encima de todo, ni la risa falsa que solía acompañar cada frase como una firma de superioridad. Esta vez sonaba más seca, más medida, con un fondo de ruido ambiental que me hizo pensar que estaba en un café o en algún lugar público. Me dijo que quería verme, que tenía una propuesta entre emprendedoras y que sería bueno conversar de negocios, no de familia. Me costó no soltar una carcajada en ese momento, porque lo que menos tenía ganas era de fingir diplomacia con alguien que durante años me vio como un chiste. Pero le dije que sí. Le di una fecha, una hora, y le pedí que fuera puntual. Colgué sin saludar, sin dar espacio a más. La conversación duró menos de 3 minutos, pero fue suficiente para que el resto del día me sintiera caminando sobre una cuerda floja. Porque algo estaba a punto de cambiar. Lo sentía. Cuando llegó el día, la esperé en la sala trasera de la bodega central, esa donde hacíamos las juntas semanales con el equipo y donde teníamos una cafetera vieja que chispeaba cuando la encendías. Me aseguré de que todo estuviera como siempre, sin maquillaje, con mi camiseta negra manchada de salsa búfalo, el cabello recogido en una cola apretada y mis botas llenas de polvo. No tenía intención de disfrazarme de empresaria sofisticada. Ella me había despreciado así, oliendo a humo de plancha y con las manos curtidas de tanto picar cebolla, y así quería que me viera ahora. No cambié por su aprobación. Cambié porque el trabajo me sacó adelante sin tener que mendigarle nada a nadie. Entró exactamente a la hora acordada, lo cual ya me sorprendió, y lo hizo con un porte muy distinto al que solía tener. Ya no era esa mujer segura que entraba a los lugares con paso firme y la cabeza en alto. Caminaba más lento, más tensa, como si cada paso le recordara que estaba atravesando un terreno hostil. Vestía un blazer gris claro, uno de esos que probablemente llevaba años colgados sin usar, y debajo tenía una blusa beige con las mangas mal planchadas. Su maquillaje era mínimo, y el cabello lo traía recogido en una cola floja, como si no hubiera tenido ni tiempo ni ganas de arreglarse como acostumbraba. Lo más llamativo, sin embargo, no fue su ropa, ni su rostro cansado. Fue la forma en que miró el lugar, como si nunca hubiera estado en una cocina real, como si ese olor a fritura, a masa, a ajo y cebolla, fuera algo completamente ajeno a su mundo, hasta ahora. No hubo introducciones. No preguntó cómo estaba ni se disculpó por nada. Se sentó al frente mío, con la espalda recta pero los hombros caídos, y empezó a hablar. Me dijo que su empresa había cerrado oficialmente hacía 2 meses. Que el banco embargó los equipos de cocina, que debía más de $100,000 entre préstamos, pagos a proveedores y salarios que no pudo cumplir. Que sus cuentas personales estaban vacías y que había vendido su carro para sobrevivir los últimos 3 meses. Me dijo que sabía que yo tenía un negocio estable, que le iba bien, que había visto mis posts en redes aunque nunca los comentara, y que necesitaba trabajar. No para recuperar su estatus, no para volver a ser ella, sino porque no tenía otra opción. Me lo dijo así, sin adornos, lo que sea. Estoy dispuesta a aprender. A trabajar en lo que sea. Y en ese momento, mientras ella decía eso con la mirada fija en la mesa y la voz apagada, yo sentí algo raro, no lástima, no rabia, algo parecido al placer,
pero no ese placer violento de vengarte. Era más como una calma profunda, una confirmación silenciosa de que todo lo que alguna vez me hizo sentir, ahora lo estaba experimentando ella, amplificado, sin filtros, sin máscara. No respondí de inmediato. Me quedé en silencio, observando cómo se removía incómoda en la silla de plástico, cómo sus manos jugaban con el anillo que ya no era de oro, cómo su bolso barato colgaba de su brazo como una ironía viviente. Pensé en todo lo que había pasado. En sus burlas. En sus risas frente a los demás. En sus comentarios venenosos disfrazados de preocupación. Y pensé en mí, en la mujer que había aprendido a levantar una empresa sin padrinos, sin favores, sin apellidos importantes. Pensé en las madrugadas cocinando con frío, en los turnos dobles, en los errores que me costaron lágrimas y en las victorias que nadie me aplaudió. Y luego la miré directo a los ojos y le dije que lo iba a pensar. Que no podía prometer nada, pero que le respondería pronto. Ella sintió, agradecida, con ese gesto tenso que uno hace cuando quiere agradecer pero la garganta no coopera. Se levantó despacio, recogió su bolso, y antes de salir, se giró por un segundo. No dijo nada. Me miró como si esperara que yo soltara algún insulto, alguna frase hiriente, una burla, una venganza verbal. Pero no lo hice. No todavía. Lo único que hice fue devolverle la mirada en completo silencio. Porque sabía que lo mejor no era escupirle en la cara todo lo que tenía guardado. Lo mejor era dejarla masticar su propia vergüenza. Y después, darle exactamente lo que me pidió, pero en mis condiciones. Porque si iba a trabajar para mí, iba a hacerlo desde abajo. Y esta vez, sin tronos, sin glamour, sin salidas fáciles. Esta vez, iba a probar lo que era ser invisible. Iba a probar lo que era ser la muerta de hambre. Tal como alguna vez me llamó. Actualización 4. 2 semanas después de aquella conversación donde mi tía se sentó frente a mí con la cara más pálida que su blusa arrugada y la dignidad colgando de un hilo delgado como el cuero de su bolso barato. Decidí que era momento de responderle. No porque sintiera compasión ni porque me interesara rescatarla de la miseria a la que ella sola se había empujado, sino porque, después de pensarlo con calma, entendí que había una forma más poderosa, y más dolorosa, de ajustar cuentas con ella. Yo no quería gritarle todo lo que me hizo. No quería venganza rápida ni revancha impulsiva. Lo que yo quería era que pasara por el mismo lodo que me hizo tragar cuando me veía como la pariente fracasada. La sobrina que vendía tacos para sobrevivir mientras ella brindaba con champán en bodas ridículamente sobreproducidas. Quería que se pusiera mis zapatos, literal y figuradamente, y que los sintiera apretados, gastados, mojados, sucios. Quería que trabajara, que sudara, que se agachara a recoger una caja de cebollas de 25 libras a las 5 de la mañana con los nudillos congelados por el frío. Le pedí que viniera a la bodega central un martes a las 11 en punto de la mañana, un horario cuidadosamente escogido porque era justo cuando más desorden había, pedidos pendientes, proveedores entrando y saliendo. Empleados cansados por los eventos del fin de semana y un ambiente general de caos contenido que hacía que el aire se sintiera espeso. Le pedí a Valeria, mi recepcionista, la misma que mi tía había despedido hace años de uno de sus eventos por no saber sonreír con los ojos, que la recibiera y la hiciera esperar. No necesitaba explicarle más. Apenas escuchó el nombre, Valeria sonrió como quien tiene una deuda pendiente y va camino a cobrarla con intereses. Mi tía llegó puntual, eso sí, pero su puntualidad no le sirvió de nada. La hicimos esperar 45 minutos sentada en una silla coja, al lado de una pila de cajas de servilletas industriales. Con el olor a vinagre de la cocina flotando en el ambiente y el eco de las órdenes gritadas desde el fondo como única compañía. Nadie la saludó. Nadie le ofreció agua. Nadie fingió cortesía. Era una más, y por primera vez, creo que lo entendió. Cuando finalmente la hice pasar, no la llevé a una oficina privada ni le ofrecí café. La senté frente a la mesa del equipo de cocina, con olla secándose detrás de ella y 2 cocineros pelando papas a su lado, con esa velocidad de quien tiene 20 pedidos atrasados. Me senté frente a ella, crucé los brazos y le solté el paquete sin rodeos.
Le expliqué que el único puesto disponible en ese momento era el de ayudante de mise en place, comenzaba a las 5 de la mañana, implicaba pelar, cortar, lavar y ordenar ingredientes durante 6 horas diarias. 5 días a la semana, con salario mínimo más propinas grupales. Sin turnos cómodos, sin aire acondicionado, sin glamour. Nada de lo que ella conocía. Le dije que tendría que usar el uniforme reglamentario, camiseta negra, pantalón resistente, botas antideslizantes, gorra de cocina y guantes de nitrilo, y que si no se presentaba puntual, se consideraría abandono del puesto. Le describí cada tarea con el mismo detalle con el que ella solía presumir los tipos de caviar que servía en sus banquetes. Le hablé con la misma voz neutral que ella usaba para decirle a los meseros que su sonrisa no era lo suficientemente elegante. Quería que sintiera esa frialdad burocrática que tanto adoraba, pero en carne propia. Ella no dijo nada durante los primeros minutos. Asentía en silencio, apretando los labios como si estuviera tratando de retener algo que le ardía en la lengua. Su mirada iba del suelo a mis ojos y de regreso, sin poder sostenerme la vista por más de unos segundos. Se notaba que estaba tragándose todo lo que alguna vez pensó que no tendría que vivir. Pero lo mejor fue cuando le entregué el contrato. Una hoja simple, con las condiciones laborales claras, su nombre impreso con marcador y una línea para firmar. Le di un bolígrafo, la miré fijamente, y le dije, esto es lo que hay, tía. Aquí todos empezamos igual. Incluso yo, ¿te interesa o prefieres buscar en otro lado? Ella firmó. Sin una palabra, sin un gesto. Solo firmó. Y cuando me devolvió el papel, no hubo orgullo en su mirada. Solo una mezcla de vergüenza, resignación y una pizca de desesperación que no supe si disfrutar o compadecer. Pero como me prometí no sentir lástima, simplemente le dije que el uniforme estaría listo el lunes, que trajera ropa cómoda. Y que desayunara antes de venir porque no íbamos a detenernos a mitad de jornada por su nivel de azúcar. Después de que se fue, el silencio duró unos segundos en la sala. Y luego, uno de los cocineros, un chavo llamado Raúl, que ella había hecho llorar en un evento por haber servido mal una copa de vino, soltó una carcajada seca y dijo, ¿neta va a estar aquí? ¡Qué pinche ironía! No. Todos rieron. Yo también. Pero por dentro, más allá del chiste, más allá del placer superficial, lo que sentía era algo más profundo, la sensación de haber tomado el control de una historia que durante años me tuvo como personaje secundario. Ya no estaba esperando su aprobación. Ya no necesitaba demostrarle nada. Ella estaba ahí, a mi merced, por elección propia, y eso era más poderoso que cualquier discurso de venganza. Le di su primer turno el lunes siguiente, con una jornada completa de preparación para un evento de 300 personas en una boda al aire libre. Empezó a las 5 de la mañana, pelando zanahorias junto a dos muchachos que escuchaban reggaetón a todo volumen mientras hablaban de sus ligues del fin de semana. Nadie le preguntó su opinión. Nadie le dio trato especial. Cada orden se le daba con firmeza y sin rodeos. Y cada vez que paraba a descansar, alguien le gritaba, Laura, que esto no se pela solo. Las primeras 3 horas las pasó de pie, en silencio, con los ojos rojos y las manos temblando. A las 8, cuando le ofrecieron un descanso de 10 minutos, se sentó en una caja vacía de tomates y se quedó ahí mirando al vacío como si no supiera en qué momento su vida se convirtió en esto. Pero lo mejor fue que no se fue. No renunció. No lloró. Terminó la jornada, recogió sus cosas y se fue sin despedirse. Y aunque no dijo ni una palabra, su cuerpo entero gritaba lo que no podía decir, esto no era lo que esperaba. Esto no era parte del plan. Pero era exactamente lo que yo había planeado. Porque no hay mejor castigo que hacerle vivir a alguien exactamente lo que alguna vez usaron para humillarte. Y ella, sin saberlo, apenas estaba comenzando. Actualización 5. Un mes después de aquel primer turno donde mi tía, la misma mujer que alguna vez levantaba la barbilla como si el aire le perteneciera solo a ella, terminó sentada sobre una caja vacía con las manos hinchadas de tanto pelar zanahorias y los ojos perdidos como si acabara de cruzar el infierno y todavía no entendiera cómo llegó hasta ahí. La historia encontró su verdadero clímax.
Porque aunque ese primer día fue el punto de quiebre donde su dignidad se tambaleó, lo verdaderamente devastador fue el proceso que vino después. El goteo constante de realidad que le cayó encima cada jornada como una gota de aceite ardiendo en la piel. Yo, desde mi oficina improvisada, observaba su descenso no con morbo, sino con la serenidad de quien lleva años esperando justicia y por fin la ve materializarse frente a sus ojos, sin necesidad de levantar la voz, sin necesidad de armar escándalos. Solo observando. Solo dejando que la verdad, esa que siempre regresa aunque trates de esconderla bajo manteles caros, haga su trabajo. Durante los primeros días intentó mantenerse lo más invisible posible. Llegaba callada, siempre puntual, con la cara lavada y el uniforme mal puesto como quien no termina de acostumbrarse a la rigidez de una prenda que nunca imaginó vestir. Al principio sus manos eran torpes, lentas, como si pelar una papa fuera una hazaña de ingeniería. Los cortes salían disparejos, su zona de trabajo siempre estaba desordenada, y aunque nadie la trató mal, porque yo no permito eso en mi equipo, ni siquiera con ella, el ambiente era tenso. No por hostilidad directa, sino porque todos sabían quién era y lo que había hecho. No se lo gritaban, pero lo recordaban con miradas, con silencios, con comentarios lanzados al aire que no tenían destinatario directo pero aterrizaban justo donde debían. Antes decían que este trabajo era para muertos de hambre, no, dijo un día uno de los chicos mientras sacudía la harina de su delantal. Nadie respondió. No hacía falta. El tercer día le tocó trabajar en uno de los eventos grandes, una feria gastronómica donde cada food truck debía montar su estación en pleno parque y servir a más de 1000 personas a lo largo de la tarde. Era un caos de proporciones épicas, calor asfixiante, gritos de clientes, comandas acumuladas, niños corriendo entre mesas plegables y música a todo volumen. A ella le asigné la tarea de reposición de insumos. Cada vez que algo se acababa, tortillas, aderezos, servilletas, contenedores, lo que fuera, debía correr a la camioneta de apoyo, traerlo y mantener abastecido al personal en cocina. Una tarea simple, pero agotadora. A las 3 horas ya tenía la espalda empapada de sudor, el rostro rojo y los tobillos hinchados. No dijo nada, pero sus pasos se volvieron más lentos, más pesados, como si cada ida a la camioneta le costara años de vida. La última carrera de esa tarde la hizo cargando una caja de salsas que pesaba cerca de 40 libras. Tropezó, cayó de rodillas y una botella se rompió dentro. Uno de los empleados se acercó a ayudarla, pero ella, terca como siempre, se levantó sola, con las manos temblando, y siguió caminando con los dientes apretados y la mandíbula rígida. A mí me avisaron por el radio que había tenido un incidente menor, pero no fui a verla. No porque no me importara, sino porque sabía que lo que necesitaba no era una mano extendida, sino el peso del propio silencio. El peso de la responsabilidad. El peso de estar abajo sin que nadie te rescate. Exactamente como yo me sentí durante años. Para la segunda semana, su semblante era otro. Ya no entraba con los hombros tensos ni intentaba mantener la compostura. Ya no fingía control. Llegaba con una pequeña mochila colgada al hombro, con la gorra puesta desde que bajaba del bus, porque sí, ya no tenía auto propio, y debía caminar 3 cuadras desde la estación, y con los zapatos manchados de aceite. Durante los descansos no hablaba con nadie. Comía sola, despacio, mirando el celular viejo que apenas funcionaba y que vibraba cada 10 minutos con llamadas que no contestaba. No tenía amigos ahí. Nadie la odiaba, pero tampoco nadie quería conocerla. Era una presencia tolerada, no bienvenida. Y por mucho que intentara pasar desapercibida, su caída se notaba en cada gesto, en cada mirada vacía, en cada movimiento automático. 15 días. Eso fue lo que duró. Exactamente 15 días después de haber empezado, un lunes por la tarde, mientras cerrábamos el camión tras una jornada extensa en un festival de música donde habíamos vendido más de 800 porciones, se acercó a mí. Tenía la cara empapada de sudor y las manos rojas de tanto lavar utensilios bajo agua caliente. Me pidió hablar un momento, y aunque yo ya sabía lo que venía, le di espacio. Nos fuimos al costado de la bodega, al callejón donde se apilan los contenedores vacíos y donde nadie suele interrumpir. Ahí, con el uniforme arrugado,
el rostro derrotado y la voz apagada como un foco a punto de explotar, me dijo que no podía más. Que su cuerpo no daba. Que sus muñecas dolían. Que se levantaba con mareos y se dormía con espasmos. Que agradecía la oportunidad, pero que esto no era para ella. No me pidió disculpas. No reconoció sus errores. Solo dijo que se iba. ¿Y qué entendía si no había marcha atrás? La miré sin cambiar el gesto. Le dije que no había problema, que le iba a pagar todo lo trabajado hasta ese momento, incluyendo las propinas colectivas que ella apenas había tocado. Le extendí un sobresellado con su pago en efectivo, y sin agregar nada más, le dije que se cuidara. No le deseé suerte. No la abracé. No le ofrecí ayuda futura. Porque en ese momento entendí que la verdadera victoria no era verla sufrir, sino verla reconocer, aunque fuera en silencio, que había bajado del pedestal. Que la caída fue real. Que esta vez nadie la iba a sostener. Desde ese día no ha vuelto a llamar para pedir trabajo, pero sí me escribe. No todos los días, pero con una frecuencia casi triste, como un eco que no sabe cuándo rendirse. Me manda mensajes cortos, secos, sin sentido real. ¿Cómo van las cosas? Vi tu publicación del nuevo camión, ojalá te esté yendo bien. Nunca respondo. Porque no necesito hacerlo. Porque ahora ella sabe, y yo también. Porque no se trata de cerrar heridas, sino de dejar las cicatrices ahí donde otros puedan verlas. Donde ella misma pueda tocarlas cada mañana. Dicen que el tiempo pone todo en su lugar. Pero eso es mentira. Lo que pone todo en su lugar son los hechos, las decisiones, los actos. Y esta historia no la acomodó el tiempo. La acomodó el karma, el esfuerzo, la realidad. Y aunque no me gusta usar palabras grandes, esa última mirada suya mientras se alejaba por el callejón, derrotada, encorvada, sin brillo en la cara, fue la puta definición de justicia. Actualización final. 6 meses después de aquella tarde en la que mi tía renunció sin lágrimas, sin escándalos y sin el mínimo gesto de dignidad, supe por terceros lo que había sido de ella. No porque yo me interesara en buscarla o porque alguien viniera a darme el parte de su situación por compasión, sino porque cuando la gente cae desde tan alto, el ruido siempre termina llegando, aunque uno no quiera escucharlo. Bastó que uno de mis antiguos compañeros de trabajo, de esos que aún tienen contacto con su círculo social de empresarios de la vieja guardia, me enviara un mensaje casual diciendo que vio a tu tía Laura saliendo de una oficina de asistencia pública en Round Rock para que todas las piezas terminaran de encajar. No necesité confirmar nada más. Esa frase, simple y cruda, fue suficiente para entender en qué punto del abismo se encontraba. Con el tiempo me fui enterando de cosas que, honestamente, no me sorprendieron, pero sí terminaron de cerrar el ciclo de todo este asunto. Que había vendido su casa para pagar parte de las deudas más urgentes, que el departamento al que se había mudado era un estudio mínimo en una zona donde nadie la reconocía. Que el carro con el que se movía ahora era un Nissan viejo que hacía más ruido que una licuadora rota y que incluso había intentado aplicar como asistente administrativa en varias empresas pequeñas sin éxito. Algunos le decían que estaba sobrecalificada, otros simplemente no querían lidiar con su arrogancia de arranque. Porque sí, aunque la vida le pateó el ego con ganas, todavía le quedaban restos de esa altanería que tanto la había definido. Pero ya no le funcionaba. Ya nadie se la creía. Ya no había trajes de diseñador que la respaldaran, ni eventos que presumir, ni proveedores dispuestos a cerrar los ojos por el brillo de su apellido. Ya no quedaba nada de esa mujer imponente que hacía temblar a los camareros con una mirada. Solo quedaba ella, a secas. Y eso, en su caso, no era suficiente. Yo, por mi parte, seguí creciendo. No por ella, no como un acto de revancha, sino porque ya no tenía que demostrarle nada a nadie. Mis food trucks se multiplicaron. Abrí un pequeño local en un rincón del este de Austin que se volvió punto de referencia entre estudiantes, turistas y vecinos. Firmé un contrato con el estadio local para cubrir la temporada de béisbol con uno de mis camiones. Me invitaron a dar charlas en eventos de negocios pequeños, no porque tuviera un MBA, sino porque mi historia de trabajo desde abajo resonaba más que cualquier gráfico de PowerPoint.
Y cada vez que me subía a un escenario o que daba entrevistas para medios locales, lo hacía con la misma camiseta negra con la que empecé. Porque no se trataba de aparentar éxito, se trataba de mostrar lo real. Demostrar que sí se puede, aunque a veces tengas que aguantar burlas de gente que no ha tocado una escoba en su puta vida. Un día cualquiera, uno de mis empleados, un chico nuevo que apenas llevaba 3 semanas, me preguntó si era cierto que mi tía había trabajado para mí. Me lo preguntó con una mezcla de curiosidad y respeto, como si no terminara de creerlo. Le dije que sí. Que estuvo aquí. Que cargó costales, que cortó papas, que fregó bandejas. Me miró como si le hubiera dicho que vi a una celebridad limpiando baños. Y ahí entendí que, al final, lo que pasó no era solo una historia familiar. Era una lección viva que todos dentro del equipo conocían, aunque nadie la mencionara directamente. Un ejemplo de que nadie está por encima del trabajo, que nadie merece respeto por lo que tiene, sino por lo que aporta, y que cuando tratas a los demás como basura, eventualmente el mundo encuentra la forma de devolverte ese desprecio envuelto en facturas impagables. Lo más retorcido, y al mismo tiempo, lo más poéticamente justo, fue cuando supe que había tratado de conseguir trabajo en una empresa de catering que empezó como competencia directa de la mía. Una chica que fue mi asistente y que luego montó su propio negocio con otro tipo de enfoque, cocina fusión con insumos locales. La misma tía que alguna vez dijo que esa muchacha no tenía visión ni clase terminó sentada frente a ella pidiéndole una oportunidad. La respuesta fue corta y brutal, según me contaron: lo siento, señora Laura, pero aquí contratamos gente con humildad y sin historial de humillar a su propio equipo. No tengo manera de confirmar si esas fueron las palabras exactas, pero quiero creer que sí. Porque encajan. Porque suenan como el eco perfecto de todo lo que ella nunca quiso escuchar. Ahora, cada tanto, reviso mi celular y veo que ella sigue ahí. No llama. Pero manda mensajes que no contesto. ¿Estás bien? Vi tu entrevista en el canal local, me alegra que te esté yendo bien. Frases vacías, como si buscara una cuerda para volver a subirse al barco que ella misma escupió cuando creyó que era un bote salvavidas para pobres. Pero ya no hay espacio para ella en mi cubierta. No por rencor, no por orgullo. Simplemente porque uno aprende que no puede invitar de nuevo a alguien que pateó la mesa cuando solo había pan duro. El perdón, cuando llega, no viene con segundas oportunidades laborales. Viene con distancia. Con límites. Con silencio. Y eso es exactamente lo que le doy. Silencio. Paso con frecuencia frente a lo que fue su local. El antiguo templo de sus banquetes ostentosos, hoy es una veterinaria. Aún quedan rastros de lo que fue, los ventanales amplios, las luces colgantes, los marcos donde colgaban las fotos de bodas falsas. Pero el letrero, ese que una vez llevaba su nombre en letras cursivas doradas, ya no existe. Lo cubrieron con pintura blanca, pero en los días soleados aún se puede adivinar su silueta fantasma si te paras en el ángulo correcto. Cuando paso por ahí, bajo la ventanilla del carro, respiro hondo y pienso: aquí empezó su caída. Aquí se reía de mi negocio para muertos de hambre. Y ahora, irónicamente, la muerta de hambre es ella. Pero yo no me detengo. Porque a diferencia de ella, yo nunca quise ser mejor que nadie. Solo quise vivir de lo que me apasiona. Solo quise levantarme cada mañana con la certeza de que, por muy duro que sea el día, estoy construyendo algo mío. Y eso, al final, es lo único que importa. Que mientras unos pierden su imperio por haber construido sobre la arrogancia, otros levantamos el nuestro con las manos sucias y la frente en alto. Y yo, sin duda, sé exactamente en cuál de esos bandos quiero quedarme.